Hola, bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión viajaremos a los años 80, una década llena de momentos y recuerdos que han quedado grabados en nuestra memoria y en la historia. En esta nueva edición exploraremos vivencias que marcaron una época muy diferente a la actual. Nuestro objetivo es despertar esos recuerdos y animarte a compartir tus propias experiencias llenas de nostalgia. Los 80 fueron una época de grandes cambios en la tecnología, las costumbres, la moda, el entretenimiento y en tantos otros aspectos de la vida cotidiana. Aunque muchas cosas que damos por sentadas hoy en día no existían entonces, eso no impidió que viviéramos los 80 con intensidad. Acompáñanos en este recorrido nostálgico por una época que definió una forma única de vivir. Estamos seguros de que te sentirás transportado a esos días. La Ciudad de México nos dejó el recuerdo de su antiguo rostro urbano, una metrópoli cosmopolita en plena transición hacia la modernidad. En los años 80, nuevas arquitecturas comenzaban a surgir con edificaciones que representaban un cambio estructural. Después del terremoto de 1985, se diseñaron edificios más modernos y antisísmicos, y poco a poco comenzaron a aparecer rascacielos en diversas zonas de la capital. En esa década existieron lugares que nos dejaron memorias imborrables. El centro histórico, por ejemplo, donde muchas edificaciones conservan su estilo clásico de antaño, y el Paseo de la Reforma, donde nuevas estructuras comenzaron a compartir espacio con los inmuebles históricos. También la zona sur, a lo largo de Insurgentes, fue testigo de restaurantes, centros nocturnos, plazas y cines que forman parte de nuestros recuerdos de aquella época. Los 80 también nos dejaron el legado de las colonias donde crecimos, esas áreas que fueron parte integral de nuestras vidas y que están impregnadas de nostalgia. Algunas colonias eran extensas, abarcando desde el centro de la ciudad hasta las orillas de la capital, y cada una de ellas fue escenario de nuestros días de escuela, trabajo y entretenimiento. La Ciudad de México ha experimentado una transformación constante y en cada cambio ha dejado una parte de su historia. Cada generación ha sido testigo de estas evoluciones, desde la forma de vestir hasta el uso del transporte público y la manera de socializar. Los 80 fueron una época única, marcada por una manera de vivir muy diferente a la actual. En los años 80, muchas costumbres formaban parte de la vida cotidiana, algunas de las cuales han desaparecido con el tiempo, mientras que otras se han mantenido. Durante esa década, teníamos hábitos específicos para cada aspecto de la vida, desde salir a la calle en busca de lo que necesitábamos, hasta simplemente distraernos. Una de las costumbres populares en los 80 era organizar rodadas en grupo y pasear en bicicleta por diferentes partes de la ciudad. Quizás después de un paseo terminábamos comprando algún antojo o visitando un restaurante en la zona rosa o en cualquier otro lugar de la ciudad. Las costumbres variaban entre familias y personas, pero todas compartían un espíritu comunitario y de disfrute. En esos tiempos, antes de la llegada del Internet, la mejor manera de obtener información era a través de enciclopedias o visitando bibliotecas. Era común ir en busca de un libro para investigar o incluso escuchar los cuentos narrados por voluntarios en días específicos. Otra tradición popular de los fines de semana era ir al videoclub para rentar una película y disfrutarla en familia. Estos establecimientos ofrecían estrenos en formatos beta y VHS y también se podían rentar videojuegos. Además, vendían refrescos, botanas y otros artículos para complementar la experiencia de ver una película en casa, algo que en esos días no se podía descargar como hacemos hoy. Ir a Burger Boy era otra actividad memorable. Disfrutar de una deliciosa hamburguesa en esos restaurantes era toda una experiencia, especialmente con las promociones que lanzaban en cada temporada. Durante los 80 surgieron 3 estilos de hamburguesas que se hicieron populares: la Unifante, la Blonto Doble y la Dino Triple, cada una con diferentes cantidades de carne. Estas hamburguesas competían con las de McDonald's, que también ofrecía obsequios en sus paquetes promocionales.
En los 80, muchas actividades se realizaban en familia, ya fuera los fines de semana o cualquier día de la semana. La ciudad estaba llena de lugares ideales para pasar un buen rato juntos y las costumbres de la época se llevaban a cabo de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados hoy en día. Hay muchas más costumbres de los 80 que podríamos explorar, pero eso lo reservamos para otro video dedicado a esa década. En la década de los 80 existieron varios bancos en México, algunos de los cuales ya no existen, mientras que otros han perdurado con el tiempo. Durante esa época surgieron nombres de empresas bancarias que se volvieron muy reconocidos, como el Banco del Atlántico, que fue muy popular en las décadas de los 80 y 90, hasta que finalmente se transformó en Banco Vital. Otro banco destacado de la época fue BCH, que ganó fama por ofrecer buenos rendimientos en las inversiones bancarias a pesar de las devaluaciones que se vivían en los años 80. Sus sucursales se encontraban en diversas partes de la Ciudad de México. Sin embargo, hoy en día este banco ya no existe. El Banco Comermex fue otro banco muy conocido en México. En 1984 cambió su nombre a Multibanco Comermex y sus oficinas corporativas estaban ubicadas en Periférico y Reforma, lo que lo convirtió en un referente en la época. De esta empresa surgió la casa de bolsa y de cambio Inverlat, que también ya no existe en la actualidad. Otro banco recordado es el Banco Internacional, que fue muy famoso desde la década de los 70 y contaba con numerosas sucursales en toda la República. Su facilidad para abrir cuentas bancarias lo hizo especialmente popular en los años 80 y su logotipo era ampliamente reconocido. Con el tiempo, el banco también cambió su nombre a Banco Vital y posteriormente se transformó en HSBC. Otro banco muy conocido es Nacional Financiera, una institución fundada en 1934 que ganó gran relevancia en las décadas de los 70 y 80. Su popularidad se debió en gran parte a su promoción del ahorro y la inversión para futuros proyectos. A diferencia de muchos otros bancos de la época, Nacional Financiera sigue operando hasta el día de hoy. Otro banco muy recordado es Serfín, conocido por sus anuncios televisivos y su emblemático personaje. Fundado en el siglo XIX, Serfín fue muy popular en México y llegó a contar con numerosas sucursales en todo el país. Sin embargo, durante la reforma financiera de los años 90, el banco dejó de existir. Otro banco destacado es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, más conocido como Banobras. Este banco es especialmente recordado por su icónica torre en Nonoalco, Tlatelolco, que se ha mantenido como un símbolo desde los años 60. Fundado en 1933, Banobras sigue activo hoy en día ofreciendo servicios financieros. Otro banco importante fue Bancomer, cuyo nombre original es Banco de Comercio. Ponte Banco de Comercio. Un banco con ideas modernas. Fundado en la década de los 30, Bancomer se destacó desde sus inicios y rápidamente se convirtió en uno de los bancos más reconocidos de México. En la década de los 70 comenzó a ganar fuerza en la capital y para los años 80 se consolidó como el banco más solicitado, especialmente conocido por su tarjeta de crédito y sus anuncios publicitarios. En el año 2000, Bancomer se fusionó con el banco español Bilbao Vizcaya y cambió su nombre a BBVA Bancomer. Otro banco mexicano de gran relevancia es Banamex, cuyos orígenes se remontan a 1884. Este banco es ampliamente reconocido por sus servicios innovadores y fue uno de los primeros en introducir el Bancomático, el primer cajero automático de América Latina, en la década de los 70. En los años 80, Banamex se convirtió en pionero al ofrecer servicios en línea utilizando un sistema móvil de tonos desde un teléfono. A diferencia de muchos bancos que han desaparecido o cambiado, Banamex sigue operando hoy en día. Como los otros bancos mencionados, Banamex fue nacionalizado durante la expropiación de la banca en 1982 por parte del presidente José López Portillo.
Años después, algunos de estos bancos desaparecieron, mientras que otros fueron adquiridos por diferentes compañías bancarias durante la reforma financiera de los 90 y principios de los 2000. Estos cambios transformaron el panorama financiero, recordándonos una época en la que nuestros ahorros estaban resguardados en bancos que operaban con menos tecnología y más custodia física. ¿Recuerdas estos bancos? Comparte tus experiencias en los comentarios. Los años 80 fueron una década de grandes avances tecnológicos, trayendo consigo una variedad de innovaciones en dispositivos para el hogar, el trabajo y el uso personal. Fue una época en la que la tecnología comenzó a facilitar la vida diaria de manera significativa, introduciendo productos que transformaron la forma en que interactuábamos con el mundo y mejoraban nuestra calidad de vida. En esa época surgieron nuevos modelos de televisores que ofrecían una mejor calidad de pantalla y comenzaron a popularizarse los controles remotos. Varias marcas lanzaron sus productos más avanzados, mejorando la experiencia de visualización y haciendo que el control de los televisores fuera más conveniente y accesible. En cuanto a la reproducción de música, la década de los 80 vio la proliferación de sistemas de audio modulares que ofrecían una amplia gama de opciones para disfrutar de la música. Estos sistemas integraban diferentes componentes como reproductores de cassettes, discos compactos y radios, permitiendo una experiencia personalizada y de alta calidad en la reproducción musical. En el hogar, la década de los 80 trajo una amplia variedad de productos para mejorar la vida cotidiana en todas las áreas de la casa. Entre estos artículos se encontraban hornos de microondas, electrodomésticos de línea blanca como lavadoras, estufas, refrigeradores y otros equipos esenciales que hicieron la vida diaria más cómoda y eficiente. En esa época conocimos los Walkman, unos estéreos personales que revolucionaron la forma de escuchar música en privado. Poseer un Walkman era considerado un lujo y una novedad, lo que hacía que quienes los tenían fueran vistos como privilegiados. Muchos jóvenes de los años 80 se destacaron por tener un Walkman, convirtiéndose en un símbolo icónico de la década y dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Otro dispositivo popular para llevar música a cualquier parte era la grabadora, que, aunque grande, ofrecía una gran portabilidad. En las calles era común ver a grupos de jóvenes conviviendo alrededor de estos aparatos, que se convirtieron en un elemento central de su socialización. Durante esa época surgieron diversas versiones y accesorios para grabadoras, incluyendo modelos con doble cassette que permitían grabar y reproducir música con mayor flexibilidad. Las computadoras también comenzaron a surgir en México durante esa época y eran consideradas una gran novedad. A finales de la década, estos dispositivos empezaron a popularizarse, aunque todavía eran pocos los hogares que contaban con una computadora. IBM se destacó como la marca que más productos vendió en México, consolidándose como una de las principales opciones en el mercado. Otro aparato que revolucionó el estilo de vida en los años 80 fue la videocasetera, transformando la manera en que nos entreteníamos. Durante esa época, ir a un videoclub se convirtió en una tradición, permitiendo ver películas en casa con toda la familia. Las videocaseteras causaron furor porque también permitían grabar programas favoritos. Existen dos formatos principales, el beta, que era un cassette más pequeño, y el VHS, que era más grande y ofrecía mayor capacidad de grabación. ¿Recuerdas alguno de estos aparatos? ¿O conociste otros similares? Compártelo en los comentarios. Es momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes acertaron en la pregunta anterior. Y ellos son Guillo Pesa, Daniel Escudero, Mr. BCK Volca, Juanans 007, Abraham Chávez, Paulino Benito y Jen Herlem. La fotografía efectivamente fue tomada en la esquina de Buenavista y Mina, en la colonia Guerrero, y el kiosco de la cervecería Moctezuma ya no existe. ¡Felicidades! Ahora pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía?
Aquellos que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos de México de ayer. Es tu oportunidad para demostrar cuánto conoces sobre la Ciudad de México. En los años 80, la televisión también nos dejó gratos recuerdos con los programas nacionales que se transmitían en ese momento. Durante esa época existían varios programas populares que incluían comedias, variedades musicales y concursos. Cada programa tenía su propia audiencia y seguía siendo un referente antes de que la televisión por cable e internet ampliaran nuestras opciones de entretenimiento. En ese entonces solo contábamos con los canales que ofrecía la televisión abierta. Entre ellos destacaba el Canal 2, donde se transmitían telenovelas, series y noticieros de producciones nacionales, siendo una parte esencial del entretenimiento en los hogares mexicanos. Recordemos algunos de estos programas icónicos como Caras y Gestos, un concurso en el que los participantes debían adivinar palabras o frases a través de gestos y señas. Este programa, conducido por la actriz Talina Fernández, contó con la participación de actores de la época y rápidamente se convirtió en un favorito de la audiencia. Aunque Caras y Gestos inició en 1977, fue en los primeros años de los 80 cuando alcanzó su mayor popularidad, convirtiéndose en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. Otro programa que nos dejó gratos recuerdos fue La Carabina de Ambrosio, que se transmitió durante las décadas de los 70 y 80. Este programa estaba cargado de comedia y rápidamente se convirtió en un éxito. Aunque comenzó en los años 70, fue en los 80 cuando alcanzó su mayor popularidad. En el programa participaban actores reconocidos de la época y una de las figuras que destacó fue la actriz Gina Montes, quien abría el programa con su carismática presencia. Para los jóvenes de la época, XE2 fue un programa icónico, lleno de música, concursos y bailes con los cantantes más populares del momento. Conducido por el actor René Casados, quien estaba acompañado por diversas actrices y cantantes, este programa capturó la atención de la juventud. Muchos jóvenes se identificaron con XE2 y varios artistas emergieron de esta producción, convirtiéndose en figuras reconocidas del entretenimiento mexicano. Después teníamos el Canal 4, donde se transmitían series y películas. Este canal se convirtió en una opción popular para quienes buscaban entretenimiento variado, ofreciendo una mezcla de programación que incluía tanto producciones nacionales como internacionales. El Canal 5 era el hogar de las series y caricaturas, convirtiéndose en el canal favorito de los más pequeños del hogar. Contaba con programaciones especiales según la temporada, como el popular programa Super Vacaciones, que se transmitía durante las vacaciones de verano. Además, en el Canal 5 podíamos ver pequeñas cápsulas presentadas por el tío Gamboín y Rogelio Moreno, figuras que marcaron la infancia de muchos. Todos crecimos viendo nuestras series favoritas en este canal y muchos recuerdan con nostalgia la lista de programación diaria donde se anunciaban los programas y sus horarios, creando expectación entre los niños y jóvenes. Después estaba el Canal 8, que también transmitía muchos de nuestros programas favoritos. Fue en este canal donde surgió el icónico Chavo del Ocho, que debe su nombre precisamente al hecho de ser transmitido en el Canal 8. Además de entretenimiento, este canal ofrecía contenido cultural y programas de análisis político, convirtiéndolo en una opción variada para diferentes públicos. El Canal 9, desde los años 80, ha sido conocido por su enfoque en películas nacionales y la transmisión de eventos deportivos. Además, este canal también ha incluido en su programación diversas series de producción mexicana, ofreciendo un espacio dedicado a la cultura y entretenimiento local. Luego teníamos el Canal 11, que fue propiedad del Instituto Nacional Politécnico. En este canal vimos una variedad de programaciones que dejaron una huella duradera en el recuerdo de muchos, con algunos programas que se mantuvieron en el aire durante varios años. Petróleos Mexicanos, Pemex,
colaboraba con la Cineteca Nacional en el Canal 11, contribuyendo a una rica oferta cultural y cinematográfica. Por último, teníamos el Canal 13, anteriormente conocido como Imevisión. Este canal ofrecía una amplia gama de programación, incluyendo caricaturas, películas, noticieros y series. A lo largo de los años, Canal 13 presentó programas muy conocidos que aún se transmiten en la actualidad. Posteriormente, el canal cambió su nombre a TV Azteca, marcando el inicio de una nueva etapa en su historia. Todos estos canales ofrecían una programación muy distinta a la de épocas anteriores, marcando una evolución en el entretenimiento televisivo y adaptándose a las nuevas preferencias y necesidades del público. La televisión también fue clave para mantenernos informados sobre distintos sucesos tanto en México como en el mundo. Los años 80 estuvieron marcados por eventos que dejaron una huella en la historia del país. Al igual que la televisión, los periódicos de la época jugaron un papel crucial al reportar estas situaciones, manteniendo a la población al tanto de los acontecimientos más relevantes. Una noticia que impactó profundamente al mundo del espectáculo mexicano fue el deceso de la actriz Fanny Cano, quien trágicamente perdió la vida en un accidente aéreo en Madrid, España. Su partida dejó una marca imborrable en la historia del entretenimiento en México, siendo un acontecimiento que conmocionó al público y a sus colegas del medio artístico. En los años 80 tuvimos el privilegio de presenciar la visita del cometa Halley, que iluminó el cielo nocturno en 1986. Los periódicos comenzaron a anunciar este acontecimiento astronómico con un año de anticipación, destacando su importancia, ya que el avistamiento del cometa es un evento raro que ocurre aproximadamente cada 76 años. La década de los 80 se convirtió en una época memorable para quienes tuvieron la oportunidad de observar este fenómeno celestial. En 1982, el conflicto bélico de las Malvinas fue noticia a nivel mundial. Este enfrentamiento entre Argentina y el Reino Unido capturó la atención global, ya que ambos países lucharon por el control de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Los acontecimientos en Sudamérica mantuvieron al mundo en vilo, con una serie de intensos combates que finalmente llevaron a un cese de hostilidades. A pesar del final del conflicto, la soberanía de las Malvinas sigue siendo un tema de disputa y hasta nuestros días no se ha alcanzado una resolución definitiva sobre a quién pertenecen las islas. En 1988, Carlos Salinas de Gortari fue elegido presidente de México en medio de un ambiente de controversia. En ese tiempo, el país enfrentaba una situación económica inestable, aún lidiando con los estragos dejados por los sismos de 1985. Durante su mandato, Salinas implementó el programa de libre comercio y lanzó el programa social Solidaridad, que buscaba mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables. Aunque su sexenio culminó con la firma de diversos acuerdos internacionales y ciertas mejoras en la infraestructura y economía del país, también estuvo marcado por una serie de controversias y sospechas que generaron desconfianza en la población. En los años 80 surgieron una variedad de productos que dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Vamos a recordar algunos de ellos que se convirtieron en íconos de la época y que todavía evocan una sensación de nostalgia. El primero en nuestra lista son dos estilos de dulces de la marca Montes. Esta marca ha sido un referente en el mundo de las golosinas durante décadas, ofreciendo una amplia variedad de productos que han deleitado tanto a niños como a adultos. Con su tradición de calidad y sabor, Montes se ha ganado un lugar especial en el corazón de muchas generaciones. El siguiente producto pertenece a las Zapaterías Canadá y es uno que la mayoría de nosotros usamos: los icónicos zapatos punk. Estos zapatos se destacaban por su diseño único, especialmente en la suela, que contaba con pequeños túneles que ayudaban a amortiguar cada paso, lo que los hacía increíblemente duraderos.
Otra golosina que conquistó a muchos es el Duvalín. Este postre estuvo disponible en todas las tiendas de la época y la mayoría de nosotros lo ha probado al menos una vez. Aunque su presentación ha cambiado con el tiempo, su característico envase se ha mantenido y sigue siendo un favorito entre las nuevas y viejas generaciones. En los 80, muchos conocimos la icónica presentación del Boing. Esta bebida nos acompañó en la escuela y en nuestros momentos libres, convirtiéndose en parte de nuestras memorias de infancia. El empaque en forma de triángulo, adornado con el simpático personaje que caracterizó al producto por tanto tiempo, evoca muchos recuerdos. Hoy en día, Boing sigue a la venta, pero para muchos, su diseño original y su sabor siguen siendo insuperables. Los años 80 también fueron una época llena de recuerdos en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de esto es cuando íbamos al centro de la ciudad y veíamos a esos trabajadores ofreciendo sus servicios de albañilería, plomería y carpintería. Estos oficios tradicionales eran parte fundamental del paisaje urbano y su presencia en las calles era una imagen común en la rutina diaria de aquellos tiempos, o también al vendedor ambulante que desplegaba su mercancía sobre una pequeña lona en el piso ofreciendo los artículos que estaban de moda en ese tiempo. Estos comerciantes eran parte del bullicio diario, trayendo lo último en tendencias directamente a las calles y acercando a la gente productos que marcaban la época. O cuando nos encontrábamos hablando con nuestra pareja en alguna caseta telefónica, aquellas que funcionaban solo con monedas y no con tarjetas. Era un momento especial en un lugar tan cotidiano. Con la llegada de los teléfonos móviles, el uso de casetas ha disminuido drásticamente, quedando solo en el recuerdo de una época donde la tecnología aún no había revolucionado nuestras comunicaciones. Otro recuerdo entrañable es cuando nos compraban palomitas o algodones de azúcar durante las visitas a Chapultepec. En aquellos tiempos, disfrutar de estas golosinas era un placer simple, pero inolvidable. Hoy en día, esos vendedores siguen alegrando a los más pequeños, colocando un pequeño juguete dentro del empaque del algodón, agregando un toque especial a la experiencia. También, durante esas tardes calurosas, era común refrescarse con una deliciosa agua fresca hecha de diferentes frutas de temporada. También podíamos darnos el gusto de comprar un vaso de fruta picada o rebanada, como las jícamas, acompañadas de chilito y limón. Estas delicias eran un antojo irresistible que disfrutábamos mientras paseábamos por la ciudad. También es inolvidable caminar por el eje central por la noche, cuando las entradas de los comercios iluminaban las banquetas con las vistosas luces de sus aparadores. Estas luces no solo destacaban los productos en exhibición, sino que también creaban una atmósfera vibrante y llena de vida en el corazón de la ciudad. O tal vez recuerdes que en algunas zonas de la ciudad aún existían ríos que no estaban tan contaminados. Estos cursos de agua se encontraban en las orillas de la gran urbe y ofrecían un respiro natural en medio del bullicio citadino. Hoy en día, muchos de estos ríos han sido entubados, mientras que otros están tristemente contaminados y se han convertido en parte del paisaje urbano. Los 80 fueron una década de evolución en todos los aspectos: la moda, la tecnología y las costumbres. Fue una época que nos adentró en la modernidad y que dejó una huella imborrable en aquellos que la vivieron. Muchas cosas pasaron en esa década y continuaremos recordándola en capítulos futuros, junto con otras décadas que marcaron la historia del siglo XX. Aunque los 80 ya quedaron atrás, la nostalgia sigue manteniéndolos vivos en nuestra memoria. Fue una época especial y muchos de nosotros fuimos parte de ella. Ahora, solo a través del recuerdo podemos revivir cómo fue y reflexionar sobre lo que aprendimos de esos años. Y así concluimos otra faceta de la década de los 80. En cada entrega exploraremos diferentes décadas que fueron parte de nuestras vidas, recordando cómo era la Ciudad de México en esos años.
Los invitamos a compartir sus experiencias y recuerdos en los comentarios para que juntos sigamos reviviendo esos momentos que nos marcaron. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like y suscribirte para apoyar este proyecto y hacerlo crecer. Activa la campanita para estar al tanto de nuestras nuevas entregas. Nos vemos en la próxima emisión de Ecos del México de ayer. Hasta luego.